Bueno, es un honor y un placer tener con nosotros aquí al embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Grippa. Muchas gracias. Bienvenido. Importado desde Italia, Importado de De Italia. allá, de pero Europa. pasa primero por Bruselas, Así es. la capital europea. sí. Sí. Bueno, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estuve aquí hace un año, pero después Cuando otra casi vez. recién llegado, ¿verdad? Sí. Siempre cuando nos acercamos al Día de Europa, muy bienvenida la invitación a participar a su programa. Sí. Aquí este es el espacio para promover todas esas buenas obras. Cuéntenos, ¿cómo anda la relación de la República Dominicana y la balanza comercial con Europa? Bueno, las relaciones son excelentes a nivel de la Unión Europea, a nivel de los Estados miembros. La balanza comercial, complejamente, como ustedes saben, tenemos este acuerdo comercial con la República Dominicana desde hace 10 años. Que ha dado muy buenos frutos porque ha permitido un crecimiento de las exportaciones dominicanas y también un crecimiento de todo lo que es intercambio en servicios, donde la República Dominicana tiene un superávit con la Unión Europea, gracias al turismo y gracias también a la industria creativa como el cine, que ha ido creciendo. Y por lo que se refiere a exportaciones... Estamos proyectando las películas dominicanas en Europa. Está creciendo la industria cinematográfica en el país. Como tal aquí. Así es. Y por lo que se refiere a los productos de exportación, no solo los productos típicos que son los agropecuarios, pero siempre más también productos que son manufactura. Hay productos médicos que han crecido mucho De zonas francas. Así es. También calzado y otro tipo de productos manufacturados. Por lo tanto, hay una diversificación de la exportación. Hemos tenido alguna dificultad con el banano. Sí, esto debido a eventos climáticos, porque por supuesto el pasaje de Irma y María ha afectado a los productores de banano, que ha recibido ahí también apoyo de la Unión Europea durante los últimos años y han crecido mucho para las exportaciones, sobre todo el banano orgánico hacia Europa. Pero se está recuperando el sector. Por tanto, excelentes las relaciones. Sí, y el apoyo, la cooperación europea con la República Dominicana este año, ¿cómo anda? Muy bien, hemos empezado otro tipo de proyectos, como por ejemplo el apoyo presupuestal al Ministerio de Hacienda, por lo que se refiere a la reforma del sector financiero. Con la dirección de compras y contrataciones para apoyar en todo el trabajo que están haciendo, también para algo que sé que es muy cercano a Juan Bolívar Díaz, todo el trabajo de transparencia que se está llevando a cabo. Sí. Pero también un programa binacional con Haití en sectores de comercio, en sectores de ambiental, para lo que se refiere a la cuenca de Pedernales, y también un acercamiento por todo lo que es diálogo. Nosotros en Europa hemos tenido una experiencia en juntar países que habían tenido diferencia en el pasado, y a través del diálogo, a través de actividades, y esto que estamos poniendo a disposición nuestra experiencia en el caso entre Dominicana y Haití. Y otro programa Bueno, también. ustedes dan apoyo presupuestario a Hacienda, pero con una intención, no de cubrir déficit, sino de que Absolutamente se no. superen las circunstancias que generan los déficits, ¿verdad? Sí. Además tenemos indicadores que son indicadores macroeconómicos, por lo tanto, son básicos, y otro que son más específicos para algunas acciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, por la reforma del sector financiero se refiere a algunas medidas que se están tomando para una mayor... para la macroeconómica, los otros son para una mayor transparencia del gasto público. Como la ley de compra y contrataciones. También para mayor transparencia del gasto público, para mayor transparencia en el presupuestar los fondos. Por lo tanto, hay toda una serie de medidas que son a disposición porque son de dominio público. ¿Cómo usted ve la situación de la economía
y en la República Dominicana. Hemos estado creciendo. Absolutamente. Se habla de desigualdades profundas. Los organismos internacionales, algunos han expresado preocupación, pero no se avanza en esto. ¿Qué le parece? Mire, esto de la desigualdad es algo que, por supuesto, nos interesa mucho seguir de cerca. Esto porque, como Unión Europea, somos absolutamente convencidos de lograr lo que son los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Este es algo que hemos venido desarrollando Unión Europea, República Dominicana y todos los otros países de América Latina. Es uno de los logros de cooperación, si queremos, en ámbito internacional entre los dos continentes. Y esto de la desigualdad es un fenómeno que preexiste en América Latina, que se ha empeorado por razones que se pueden ligar a la globalización, se pueden ligar al desplazamiento de personas que hemos observado últimamente en América Latina sin precedentes, a eventos atmosféricos que han creado grandes fallas, a organizaciones criminales que, por supuesto, incrementan lo que es la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, es algo que nosotros estamos poniéndole atención, y esto es una parte también de la estrategia que la semana pasada la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Comisión Europea han adoptado un documento de estrategia sobre el futuro de las relaciones entre el continente de la Unión Europea y toda América Latina y el Caribe. Y esto es uno de los temas, el hecho de luchar conjuntamente contra las desigualdades, que es uno de los focos de esta estrategia. Bueno, embajador, la Unión Europea tiene el próximo mes, en mayo, elecciones, su parlamento, pero uno de los países mayores, el tercero es en población de la Unión Europea, España. El tercero, ¿cuarto? Alemania, el segundo bueno, hay es Alemania, hay Francia, hay Italia por el y momento España. Reino Unido, Bueno, Italia. pero ya el Reino Unido Por no el cuenta. por el momento Reino Unido sigue siendo uno de los Todavía. 28. Y probablemente participe, si no resuelve su Probablemente problema. participe también en las Sí, elecciones sí. europeas. ¿En las también. elecciones? Sí, porque no han Puede ser, resuelto sí. lo del Brexit. Pero Sí, yo sí. creía que ya ellos estaban ausentes de ese escenario de electoral. No todavía. Estamos Todavía no. como Todavía como no. usted sabe, un acuerdo se logró en el noviembre del año Sí. pasado, pero tiene que todavía ser aprobado por el Parlamento británico. Por lo tanto, hasta cuando no está aprobado, pues las cosas siguen igual. Y Si ustedes fuera acaban aprobado, de extender el plazo. sí, si fuera por el momento hasta octubre. Por lo tanto, sí, puede ser que antes se... Entonces en mayo va a haber elecciones. Si no se decide antes, si no deciden antes Tienen de derecho a adoptar, participar. tienen que participar. Tienen porque derecho a necesariamente. participar. ¿Y hay alguna posibilidad de que el Brexit se anule por completo y se revoque esa decisión? ¿Queda todavía alguna posibilidad de eso, embajador? Mire, hay varias posibilidades que están abiertas. Esa es una. Esa es una de las cuales. Si uno lee los sondeos, no parece ser la que está más prominente, pero todo puede ocurrir. La Unión Europea no se disgustaría si ellos revocan esa decisión, ¿verdad? Por supuesto que no, nosotros al contrario nos lastima mucho que un país decida de salir de la Unión Europea, pero esta fue la decisión soberana del pueblo británico, que respetamos. ¿Cómo usted ve los resultados o esas elecciones de mayo? Generalmente en Europa las posiciones socialistas o de izquierda y la de derecha se definen muy bien. Claro, ¿qué predominará en ese proceso? Mire, normalmente, como en el Parlamento Europeo, no hay divisiones por países, pero hay divisiones por familia política. Como usted decía, sí. las dos, decimos, más principales, la de centro-izquierda y de centro-derecha. Ahora, esto pudiera quedarse así, pero numéricamente no permitir de tener una mayoría suficiente para continuar como se ha continuado en el pasado. Pudiera ser, vamos a ver, que haya El otras equilibrio fuerzas. ahora mismo, ¿cómo es en el Parlamento?
¿Perdone? ¿Cómo está el equilibrio de Los fuerza? dos están bastante, los dos fuerzas que son las dos muy proeuropeas, por supuesto con enfoque distinto, pero son las dos proeuropeas, predominan, por lo tanto las dos pueden decidir si queremos, poniéndose de acuerdo, tienen la gran Pero hay mayoría de los bastante votos. aproximación entre el número de bancadas que tiene Sí, la sí, 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 centro-izquierda y la sí, 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 centro. ha sido siempre desde el 79, cuando fueron las primeras elecciones directas Así ha sido europeas. siempre, un equilibrio. Un Sí. equilibrio, a veces un poquito más socialista, a Sí, veces claro. más demócrata cristiano. Esta vez pudiera ser que hay otra fuerza que van a tomar, que son, decimos, Antieuropea, hay fuerzas antieuropeas decimos que son, en cada país propugnando y Y ganando espacio. tienen tendencia a crecer en este momento. sí, esas tienen tendencia a fuerzas. crecer porque lo hemos ya visto en algunos países que a nivel nacional han crecido y puede ser que tengan a nivel, tienen que acorparse, tienen que juntarse. Hay reglas que tienen que, para ser un grupo, tiene que ser un cierto número de partidos de un cierto número de países y pudieran tener más fuerza y por lo tanto cambiar este equilibrio que ha existido hasta ahora. Por lo tanto, vamos a ver ahora del 23 al 26, aprovecho para invitar a todos los ciudadanos europeos, también al extranjero, que voten a través de su sistema nacional. Aquí pueden votar desde Santo Domingo Depende cada país tiene su Pero sistema, exactamente, pero porque sí se pueden- vota, se vota en el país por los delegados, los candidatos al Parlamento Europeo. Pero Cada- cada país hace sus elecciones aparte. Cada país tiene sus reglas. Hay Exacto. algunos países que permiten votar al extranjero o a los ciudadanos, otros no. Por lo tanto, depende del país, pero si vienen nuestro sitio pueden ver si pertenece a cuál país, cómo pueden hacer para votar. Y las elecciones del domingo en España, ¿hay alguna expectativa en la Unión Europea? A sobre esto ello? tiene que pedírselo a mi colega Los Alejandro españoles. No quiere Avellán, intervenir ahí. Alejandro Avellán, que es el Y ahí hay experto, Alejandro que sabe de que eso. sabe de esto Sí, sí. y estoy seguro que tendría Con una cinco respuesta muy candidatos, interesante. cinco candidatos. Pocas veces en España había tenido un abanico tan amplio de candidatos. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero parece que no se vaticinan cambios significativos. Porque el Partido Pero no Socialista... hay en España no hay un movimiento antieuropeísta significativo, ¿verdad? En España no. Por el momento que yo sepa, no, pero tampoco hace 10 años había estos fuertes movimientos en Ninguna otros parte. países, ha ido surgiendo. Sí. Tengo que decir que hay otra concepción de Europa Sí, sí, que sí. tienen y por lo tanto vamos a ver después cómo va a resultar esto una vez que entren en la arena política después concreta. Pero sí se puede entender que sigue siendo absolutamente mayoritario el sentimiento pro unidad de los europeos. En general sí, en general sí. Tengo que En decir general, que, ¿verdad? sobre todo después del Brexit, hubo los sondeos mostraron que había más personas al interior de cada país miembro que se ha sentido más europeo. Por lo tanto, creo que sobre todo interesante entre los jóvenes, porque gracias también a algunos programas como Erasmus, que permite hacer sí, sí. parte de sus estudios al extranjero, hay se llama generación Erasmus, de personas que hablan otro idioma y han estudiado en otro país, y esto le ha permitido... No quiere que lo limiten de movilizarse de un país a otro. Exacto, y esto en no esos tiene que países. cambiar pasaporte, no tiene sí, que sí. mostrar pasaporte, no tiene que mostrar otra moneda porque es la misma, etc. Y todo esto, sobre todo en los jóvenes, ha cementado, En el propio aumentado. Inglaterra hay gente que está proponiendo un nuevo plebiscito Sí, no, para tam- determinar, rechazar la salida de ese país. Y los jóvenes son en mayoría, Mayoría, en gran mayoría pro-europeos. Hay otro factor que benefició al turismo en la Unión Europea. Antes uno tenía que ir a sacar 2, 3, 4 visas para ir por Exacto, Europa. con Schengen, absolutamente. Y estas son cosas que mis hijos ni entienden, porque Sí. han nacido y crecido en La, otro tipo de la Europa. inversión europea en la República Dominicana, ¿tiene perspectiva de seguir creciendo? Esperamos bien, porque es un país que, por supuesto, con un crecimiento económico, esto atira también inversiones. Y yo creo que se está haciendo mucho para aumentar la competitividad del país. Ya. Hay algunos rezagos todavía, es un país que ha crecido en un lapso de tiempo limitado de manera muy consistente y esto ha determinado que hay cosas que uno tiene que poner al paso. Por lo tanto, ¿Qué área le gustaría? ¿Qué área prefieren las empresas europeas para invertir acá?
Mira, depende de los países, de los sectores, del turismo a la energía renovable, hay varios sectores. Creo que donde es importante es la seguridad de las inversiones. Por lo tanto, que un inversionista extranjero esté seguro que cuando tiene un contrato, contrato se pueda cumplir y si hay problemas en el contrato hay una solución rápida en el sistema judiciario para poner una solución a esto, que la tenencia de la tierra es cierta, todos estos asuntos que se tienen que... Bueno, embajador, pero cuando llegó Donald Trump parecía que venía una confrontación, él planteó casi una confrontación con Europa. Se ha moderado en los últimos tiempos, ¿verdad?, esa confrontación. Ustedes los europeos como que evadieron esa pelea y lo dejaron que él siguiera solo. Se ha mejorado el clima de entendimiento entre Europa y Estados Unidos. Realmente ha mejorado. Mire, nosotros, por ser un 28 Estados miembros, estamos continuamente dialogando, porque uno no es que se despierta a la mañana que está siempre de la misma opinión. Por lo tanto, hay opiniones que se confrontan todo el tiempo. Por lo tanto, tener esta dialéctica también con otros países es algo que es normal. A veces uno tiene la misma posición, a veces no. Por ejemplo, en algunas cosas nosotros tomamos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Nosotros estamos convencidos que es necesaria, que se trata, por supuesto, de reformar, pero que es necesaria para garantizar Pero no un le libre gusta comercio. mucho, los meses, no le gusta mucho. Por esto uno dialoga e intenta de encontrar la solución que es válida para un gran país como Estados Unidos y también como otro gran país como China. Por lo tanto, uno tiene que encontrar el compromiso y nosotros vivimos de compromiso porque no se puede siempre lograr todo lo que uno... Y hoy en este mundo que ya no hay una potencia hegemónica en el mundo, porque usted hablaba de China, la propia Unión Europea conforma un grupo muy importante. Está Estados Unidos, pero también están otros países asiáticos que ya son importantísimos en el mundo. Y hay todos los países de América Latina. Ahora, Y América Latina. no olvidamos que los países de la Unión Europea, más toda la América Latina y el Caribe, conforman un tercio de los países de Naciones Unidas. Un tercio. Sí. Son 2/3 de los países que conforman el OSD, la organización. En términos de votos. En términos de votos. Sí. Por lo tanto, para que en América Latina Estados Unidos ejerce una influencia muy destacada frente a la Unión Europea y frente a China. y tenemos con América Latina y el Caribe, tenemos una comunidad de valores que es impresionante. Por lo tanto, es algo que uno tiene que valorizar y estamos intentando, a través, por ejemplo, de esta estrategia de la cual hablaba antes, de poner Y ha en mejorado relevancia. el equilibrio entre Europa y Estados Unidos sobre América Latina. Hace 20 años era muchísimo más unilateral la preponderancia de Estados Unidos que ahora. Hoy día hay más presencia europea, ¿verdad? Bueno, me parece que hay más presencia de varios actores en América Latina. También los chinos, sí. Por lo tanto, está bien, porque así es la globalización. Y los rusos también. Por esto, que la globalización, esto es todo normal. Pero lo que queremos nosotros es también poner en relevancia todo lo que nos acomuna entre el viejo y el nuevo continente. Si uno piensa, por ejemplo, que hay 6 millones de personas entre europeos y latinoamericanos que viven de otro lado viven y trabajan del otro lado del Atlántico. Por lo tanto, hay aparte de toda la comunanza histórica. Por lo tanto, hay muchísimo que nos acomuna también a nivel internacional. Fue gracias a la alianza entre la Unión Europea y todos los países de América Latina que el Acuerdo de París pudo lograrse por lo que se refiere al cambio climático. Por lo tanto, hay muchísimo que se puede hacer conjuntamente y ahí donde nosotros esperamos reforzar bueno, la cooperación. La debilidad que determinó la crisis financiera internacional del 2008-2009 se reflejaron mucho en Europa. Aparentemente ha estado en proceso de superación. Eso a su vez ha fortalecido la vigencia de la Unión Europea. Tal vez se pueda decir que se está restableciendo las amenazas que habían sobre el estado de bienestar de las clases medias en Europa. ¿Está mejorando esa perspectiva? Absolutamente está mejorando, está creciendo. Ahora últimamente ha habido de nuevo una baja, decimos, del crecimiento, pero continúa creciendo. Y Europa históricamente ha conseguido ir
más adelante en el momento de crisis. Creo que en estos momentos que las decisiones cruciales se han tomado y se ha podido ir más adelante. Y esto ha pasado con la crisis del 2008 y por el cual se ha ido reforzando la unión, por ejemplo, bancaria en Europa. Y esto, todas las veces que hay obstáculos, gracias a Dios, la cooperación entre países prevalece y permite buscar la solución a los problemas y ir más adelante. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a Gianluca Grippa, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, un italiano de origen y un hombre del mundo hoy día, muy cálido como todos los italianos que aquí tienen su... Como todos los latinos somos. Somos Todos los latinos. latinos. Sí. Muchas gracias, embajador. Muchas Deseamos gracias a muchos ustedes. éxitos. Permite aprovechar que, como decía, el 9 de mayo va a ser el Día de Europa y por esto estamos abriendo las puertas de nuestra embajada aquí en Santo Domingo, que se encuentra en Gascue entre la Pensón y el Leopoldo Navarro, el sábado 4 de mayo, de la mañana de las 9 a la 1. Y estamos recibiendo todo lo que esté interesado a conocer lo que hacemos, cómo se puede presentar un proyecto, cómo se puede lograr una beca, etcétera, como de la selección europea. Por lo tanto, todos los ciudadanos son bienvenidos a visitarnos. Muchas gracias. El 4 de mayo de las 9 a la 1. Y muchas gracias a todas y todos ustedes también por la compañía de este miércoles. Nos vemos mañana aquí a partir de las 6 en 1+1, principio y fin de la comunicación.